Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por FX Street. Hoy con el título Cómo dominar el ADX, que es un indicador, y yo lo llamo el detector de tendencias. ¿Cómo estáis todos? Este es el primer webinar que hacemos este año, de muchos más que vendrán. Y bueno, con mucha ilusión de volver a estar con vosotros y volver a contaros un montón de cosas sobre trading. Ya veréis que, como es habitual, mi principal compromiso hoy con vosotros es intentar que hoy aprendáis cosas nuevas, cosas útiles que podáis aplicar a vuestro trading, que vuestro conocimiento sobre el trading y los mercados financieros hoy mejore. El ADX bueno, es un indicador inventado por Welles Weiler, ahora hablaremos un poquito de él. Es un indicador diseñado sobre todo para intentar encontrar la direccionalidad de los mercados, intentar encontrar las tendencias, ¿no? Parece que es el santo grial de todo analista y de muchos traders, sobre todo los traders que operan a favor de tendencia, el encontrar métodos para intentar subirse a la tendencia lo antes posible o saber discriminar las tendencias cuando éstas se producen. Hoy vamos a hablar de todo eso y vamos a desglosar y ver cómo se construye este indicador. Es un indicador muy interesante, lleno de matices. Y yo creo que, como ocurre casi siempre con los indicadores, mal utilizado y poco conocido por los traders que comienzan. Vamos a ver si podemos arrojar un poquito de luz hoy sobre esto. El mercado tiene básicamente dos estados, se puede encontrar en dos estados. Uno es, podríamos decir, en rango o sin dirección, sin direccionalidad, ¿de acuerdo? Y el otro estado en el que se puede encontrar en tendencia. Podemos decir que un mercado siempre está o en rango sin tendencia o en tendencia. Tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, la tendencia es lo que más interesa a muchos inversores y a muchos especuladores. A los inversores, ¿por qué? Pues porque compran un activo, puede ser acciones de una empresa o puede ser bonos del Estado, puede ser cualquier activo financiero y esperan que éste suba, ¿no? Y por lo tanto que haya una tendencia. ¿De acuerdo? Entonces, si realizan su decisión correctamente y lo hacen en un momento de tendencia, pues con bastante o con relativa facilidad van a obtener plusvalías económicas por esa inversión o por esa especulación, ¿no? Los traders podemos operar en distintos estados del mercado. Hay operadores, hay traders que se sienten cómodos operando en tendencias, otros se sienten cómodos operando en rangos y otros se sienten cómodos esperando a que la tendencia se agote para subirse a la vuelta de la tendencia. ¿Vale? Pero básicamente estos son los dos estados en los que puede estar el mercado, en rango o en tendencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que en tendencia el mercado en realidad, a pesar de que todo el mundo querría que estuviera mucho más tiempo, el mercado solo está en tendencia, se suele decir, entre un 30 y un 35% del tiempo. Depende del mercado y depende de qué periodo analicemos. Pero de media está muy poquito tiempo en tendencia. ¿Vale? Por lo tanto, se convierte en algo importante el discernir, el encontrar la forma de saber si un mercado está en tendencia o no, o de si un mercado tiene potencialidad para iniciar una tendencia. Porque si esto fuera así, nos podríamos subir a la tendencia relativamente pronto y sacarle el máximo jugo posible. Digamos que ese es el santo grial del análisis técnico. Casi todo el análisis técnico, casi toda la disciplina del análisis técnico se centra en buscar, en analizar, en encontrar esas tendencias para intentar o bien subirse a ellas o bien saber cuándo éstas se pueden agotar. ¿De acuerdo? Así que la mayoría de herramientas técnicas van encaminadas a eso, a discernir, a encontrar las tendencias. ¿Vale? Y gran parte de la disciplina del análisis técnico también, sobre todo en sus orígenes, estudió mucho cómo definir la tendencia, qué es una tendencia, en qué consiste una tendencia, ¿no? Entonces, si ahora yo os digo cómo definimos una tendencia, pues seguramente podríamos tener un debate bastante interesante respecto al tema, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo medir la tendencia? Si yo os dijera que dijerais cómo medir esta tendencia, ¿vale? ¿Qué es lo que me diríais? Bueno, ¿aquí hay tendencia o no hay tendencia? Si yo os preguntase, ¿hay tendencia o no hay tendencia?
Bueno, pues me diríais que hay tendencia, ¿no? Es relativamente fácil. Vemos claramente que hay un movimiento bajista en la tendencia, ¿vale? Si ahora os enseñara este gráfico, o que no hay tendencia, sería bastante claro decir que no hay tendencia. Es decir, nos encontramos con un movimiento lateral del precio, ¿vale? Y podríamos decir, sin ánimo a equivocarnos, pues que no hay una tendencia clara. Pero hay veces que esta distinción, como en este ejemplo que estoy mostrando en pantalla ahora mismo, hay veces que no está tan claro. Aquí vemos que no está tan claro, ¿vale? Es decir, aquí, si utilizamos la disciplina o alguna de las definiciones del análisis técnico, algunas de ellas nos dirían que aquí hay tendencia, porque tenemos máximos crecientes, mínimos crecientes, pero desde luego es una tendencia muy tortuosa, ¿vale? Muy tortuosa. Entonces, gracias Pepe, sí, estamos intentando averiguar de qué se trata. Entonces, claro, lo ideal sería encontrar una manera de medir las tendencias mucho más clara, mucho más objetiva y no tan sujeta a la interpretación del gráfico de forma subjetiva, ¿no? Por lo menos eso es lo que pensó Welles Wilder cuando diseñó su indicador. Pero ¿qué es lo que ocurre? No es tan fácil, ¿de acuerdo? Esto no es tan fácil de hacer. La disciplina del análisis técnico mide las tendencias o define las tendencias diciendo que una tendencia se produce cuando tenemos máximos y mínimos crecientes o decrecientes, sería una tendencia bajista, ¿vale? También cuando tenemos medias móviles, podemos utilizar las medias móviles para ver si el precio y las medias móviles en sus distintas velocidades o sensibilidades están alineadas para ver si tenemos tendencia. La tercera forma sería encontrar algún tipo de medición cuantitativa, algún tipo de indicador cuantitativo que nos midiese si hay tendencia, si hay direccionalidad y de cuánta direccionalidad estamos hablando. ¿Vale? Ya os he hablado ligeramente de Welles Wilder. Welles Wilder Jr. Es un ingeniero industrial norteamericano que se hizo muy conocido en los años 70 por su gran implicación con el mundo del análisis técnico, con su gran implicación con el desarrollo de nuevas herramientas técnicas en un momento, en una era en la que los ordenadores personales se estaban desarrollando al máximo y cada vez había más gente que tenía ordenadores personales, ¿vale? Y por lo tanto nacieron muchísimos indicadores técnicos. Welles Wilder fue uno de esos pioneros que diseñó muchos indicadores técnicos de los que hoy en día estamos utilizando. Era analista. En 1978 un libro titulado New Concepts in Technical Trading Systems, o lo que es lo mismo, nuevos conceptos en sistemas de trading técnico. ¿Vale? Este libro aportó bastantes novedades. Las más importantes fueron una serie de indicadores técnicos, hasta entonces desconocidos, como puedan ser, y seguro que muchos de vosotros ya conocéis estos indicadores, el RSI, del que ya hemos hablado en un webinar titulado Cómo dominar el RSI, que desglosamos a fondo este indicador, el ATR, que es un indicador de volatilidad o de movimientos de amplitud en rango del precio. El Parabolic SAR, que también conoceréis muchos, yo nunca he hablado del Parabolic SAR, quizá podría hacer un día un webinar sobre el Parabolic SAR. Es un indicador algo más sofisticado que desarrolló también este señor. Y el ADX, que en realidad es un indicador compuesto de distintos indicadores, de distintos ladrillos. Es un edificio compuesto de ladrillos y hoy vamos a ver esos ladrillos para comprender mejor en qué consiste todo ese edificio. ¿Vale? Cuando desarrolló este indicador, el ADX, lo primero que hizo es empezar desde cero y decir, bueno, vamos a ver, si yo tuviera que medir la direccionalidad, ¿cómo lo haría? ¿Cómo mediría esa direccionalidad? ¿Vale? Bueno, esa direccionalidad él decidió medirla de esta manera. Imaginaos que
la primera línea vertical es una vela o una barra de las operaciones o del precio de las cotizaciones de un día. La vela de un día o la barra de un día, ¿vale? Y la segunda del siguiente día, ¿vale? Bueno, para West Wilder tenemos direccionalidad alcista cuando la vela del segundo día o la barra del segundo día tiene un máximo creciente respecto a la del día anterior, ¿vale? Es decir, cuando tenemos diferencia entre estos máximos, tenemos direccionalidad alcista y él le llama más DM, que viene a ser movimiento direccional positivo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto tenemos direccionalidad alcista. ¿Vale? Todo lo contrario, es decir, si tenemos la segunda barra tiene un mínimo respecto a la barra anterior, tenemos direccionalidad negativa o movimiento direccional negativo. Y por lo tanto el movimiento se suele decir que es bajista. ¿De acuerdo? Pero claro, ¿qué ocurre si tenemos una segunda barra que en realidad está envuelta por la primera? Bueno, para él no hay direccionalidad, el movimiento es neutro, ni sube ni baja. No hay los máximos, el segundo máximo y el segundo mínimo no superan al máximo y mínimo anterior, por lo tanto no hay direccionalidad y estamos como estábamos antes, ¿vale? En cambio, si la segunda vela, tanto el máximo como el mínimo superan al máximo y mínimo anterior, entonces nos quedamos con el de mayor valor, como en el ejemplo que estamos viendo. La segunda vela es mayor que la primera y por lo tanto nos quedamos, en este caso, con movimiento direccional positivo porque el máximo, la diferencia entre el máximo, entre los dos máximos, es mayor que la diferencia entre los dos mínimos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cogeríamos este dato y tendríamos movimiento alcista. Bien, de esta manera, digamos que este es el primer ladrillo para construir el ADX. Es la manera que tiene el ADX de decidir si tenemos direccionalidad alcista o bajista en función de los máximos y mínimos del periodo anterior. ¿De acuerdo? Entonces, en base a estos movimientos direccionales, Welles Wilder construyó el DMI, que en sí mismo ya es un indicador muy interesante, como vamos a ver ahora mismo. El DMI se construye con dos líneas, el DMI positivo y el DMI negativo. El DMI positivo viene de utilizar el movimiento direccional positivo que acabamos de ver, ¿vale? Solo que suavizado en 14 periodos, dividido entre el ATR de 14 periodos. ¿Vale? El ATR, voy a pasar muy encima del ATR, pero básicamente lo que nos mide es el rango de movimiento de los últimos 14 periodos. Por lo tanto, de esta manera lo que estoy obteniendo es una especie de centro de gravedad del rango de precios anterior. ¿De acuerdo? Es decir, si yo cojo el rango de precios que he tenido en los últimos 14 periodos y mido cuántas veces ese rango de precios ha tenido direccionalidad alcista, con eso y lo llevo a ratio, pongo en numerador y en denominador, con eso lo que obtengo es el DMI positivo. ¿De acuerdo? Es una especie, es como si estuviera mirando, como digo, el centro de gravedad, el peso específico del movimiento direccional alcista, cuántas veces ha subido respecto del rango completo de precios. ¿De acuerdo? Y lo mismo al revés, hacia abajo, con el DMI negativos, cuántas veces ha bajado, cuántas veces he tenido nuevos mínimos en las barras de precios, en las velas de precios, respecto al periodo considerado. ¿De acuerdo? Eso me va a entregar dos líneas, la DMI positiva y la DMI negativa. ¿Cómo se representa esto gráficamente? Un segundito. Ahí está. ¿Cómo se comprueba esto gráficamente? Bueno, pues como estáis viendo en pantalla, este es el gráfico del euro dólar en gráficos diarios. Lo de arriba
es su gráfico de precios, en este caso en velas japonesas, aunque no se ve porque el zoom está suficientemente alejado como para no verlo, ¿vale? Y en la parte de abajo, como si fuera un oscilador, en la parte de abajo tenemos dos líneas dibujadas. Una es el DMI negativo, que yo lo he puesto en color rojo, y otro es el DMI positivo, que yo lo he puesto en color verde. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando el DMI rojo está por encima del DMI verde, se considera que hay más direccionalidad negativa que positiva y por lo tanto es más probable la tendencia bajista. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el movimiento bajista que hemos tenido en el euro dólar durante estos últimos meses, sobre todo a partir del verano, veis que el DMI negativo estuvo por encima y divergiendo respecto al DMI positivo. El DMI positivo caía, diciéndonos que con ese dato nos estaba indicando que había muy poquita direccionalidad positiva, muy poquita fuerza positiva, y el negativo subiendo, indicándonos que el mercado era más bajista en este par que otra cosa. ¿De acuerdo? Cuando ambas líneas tienden a juntarse, como ocurre en este caso, o como ocurrió en este caso, ¿vale? Que después de haberse separado claramente, después de haber divergido, no sé si se dice así, divergido, pero vamos, después de que haya habido una clara divergencia entre el positivo y el negativo, que se han separado claramente, se vuelven a juntar. Cuando eso ocurre, normalmente hemos tenido una tendencia y nos está avisando de que se puede producir una consolidación de cierto interés, ¿vale? ¿Para qué nos interesan las consolidaciones a los inversores o a los traders? Bueno, para todos aquellos que quieran subirse a una tendencia, las consolidaciones son el punto ideal para subirse a las tendencias. Todos los traders de tendencias o todos los traders profesionales que operan en tendencias o todos los inversores profesionales que buscan tendencias no se suben a la tendencia cuando ésta está establecida. Esperan a que ésta tome un respiro, esperan a que ésta retroceda, esperan a que haya una consolidación en la misma para subirse en dirección de la tendencia. ¿Vale? Y eso nos lo puede preavisar el DMI cuando sus líneas se juntan después de haber estado claramente separadas, como era en este caso. ¿Vale? Entonces, en este caso vimos que se separaban, que se produjo una tendencia y un operador que hubiera utilizado este indicador hubiera esperado pacientemente a que volvieran a juntarse y en el momento en que se juntaron se produjo esa consolidación y cuando vuelven a separarse en el sentido de la tendencia anterior, marcado por esta flecha, hubiera entrado en el sentido de la tendencia. ¿Vale? Esta es una de las principales utilidades del DMI. Hay operadores o hay analistas que lo que buscan es el cruce de los DMIs. ¿De acuerdo? Cada vez que se produce un cruce, para entrar en la dirección del cruce. Es decir, si se produce un cruce subiendo el bajista respecto al alcista, entrar cortos. ¿Vale? El problema que tiene eso es que muy a menudo se producirán falsos cruces. En algunos casos se acertará, como hubiera sido en este cruce de aquí, que te hubieras podido subir a la tendencia bajista, ¿vale? Pero anteriormente veis que hubo otros cruces que nos hubieran dado falsas señales. ¿De acuerdo? Por eso, uno de los consejos principales que os voy a dar sobre este indicador es el mismo que os doy cada vez que os hablo de un indicador. Y es que los indicadores por sí mismos, los indicadores sin utilizarlos en conjunto con el precio, no funcionan demasiado bien. Los indicadores funcionan mucho mejor cuando los utilizamos en conjunción con el precio, asociados al precio, y analizamos el precio y los indicadores de forma conjunta. ¿Vale? Es decir, que nadie piense que concentrarse simplemente en los cruces que aquí se producen, se puede olvidar de lo que está ocurriendo aquí arriba, porque eso le va a dar una eficacia en los resultados muy mala. No va a obtener beneficios así. ¿De acuerdo? Ahora, si en cambio esta persona, este trader, analiza la tendencia, analiza el precio, analiza la
acción del precio y la ve confirmada por el movimiento de los indicadores, por las señales de los indicadores, su ratio de aciertos mejora notablemente. ¿De acuerdo? O su eficacia, mejor dicho, mejora notablemente. ¿Vale? Bien, este era el euro dólar. Si lo viéramos en la libra, pues vemos que con la tendencia bajista que inició la libra dólar en julio, pues ocurrió lo mismo. Es decir, tuvimos una clara separación entre el DMI negativo, el rojo, y el DMI positivo, el verde, al inicio de la tendencia, ¿vale? Y cuando se juntan es cuando se producen las consolidaciones, ¿vale? Aquí cuando se juntó es cuando se produjo la primera consolidación. Y cuando se vuelven a separar en el sentido de la tendencia y confirmado por la acción del precio, es cuando la tendencia se reanuda. Y esta idea de trading se puede incorporar a muchos sistemas de trading, ¿vale? Como idea principal para desarrollar eso, para desarrollar un sistema de trading, ¿vale? Entonces, este ladrillo de construcción del ADX, el DMI, es importante porque es con los DMIs, con ambos DMIs, con los que se va a construir el ADX, la línea del ADX que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? ¿Cómo se construye ADX? Para empezar, deciros que ADX quiere decir Average Directional Movement Index. La X quiere decir index y AD, Average Directional, que en inglés viene a ser algo así como la media del índice del movimiento direccional, ¿vale? Es decir, el ADX en realidad lo que hace es crear un índice de direccionalidad y suavizarlo con una media móvil, ¿vale? De ahí el término average, ¿vale? ¿Cómo se hace? Bueno, no perdáis en mente la explicación de cómo se construía los DMIs, el positivo y el negativo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a coger esos DMIs, perdón, esos DMs, el positivo y el negativo, ¿de acuerdo? Y tanto el positivo como el negativo vamos a calcular su diferencia en términos absolutos, ¿de acuerdo? Y lo vamos a llevar a ratio para sacar un porcentaje. ¿De acuerdo? Es decir, si por ejemplo el positivo tiene un valor de 30 y el negativo tiene un valor de 20, la diferencia entre ambos sería de 10. ¿Vale? 10 dividido entre ¿cuánto? Entre 50, porque hemos dicho que tenían un valor de 30 y de 20. Pues 10 entre 50, ¿cuánto me da? Me da 0,2. ¿Vale? 0,2 o 20%. Pues ese sería el valor del DX. Ese DX lo suavizo, lo llevo a media móvil, obtengo el ADX, o lo que es lo mismo un DX suavizado. ¿Y cómo se representa eso gráficamente? Bueno, en el mismo gráfico del euro dólar vemos las líneas del DMI, el positivo, el DM positivo y el DM negativo, ¿de acuerdo? Y vemos en negro, en este caso, dibujado la línea del ADX. Fijaos que cuando se separan el negativo y el positivo, o el positivo y el negativo, no importa cuál esté arriba, no importa en absoluto, el ADX crece. ¿Lo veis? Cuando se produce esta divergencia y se separan las dos líneas, el ADX crece. Aquí ocurrió lo mismo, se separaron. Cuanta mayor sea la diferencia entre las dos líneas, mayor será la altura de la línea negra, ¿vale? Que es el ADX. ¿Qué es lo que nos mide el ADX? Por lo tanto, la fuerza direccional del movimiento, la direccionalidad del movimiento. ¿De acuerdo? Pero, y esto es muy importante, el movimiento el ADX no nos dice en qué dirección es el movimiento. Eso lo tenemos que extraer nosotros de la diferencia entre los dos DMs, ¿vale? Es decir, cuando esto sube, no quiere decir que el precio vaya a subir. Quiere decir que hay direccionalidad. ¿De acuerdo? Que hay tendencia. ¿De acuerdo? Que hay una fuerte tendencia. ¿Vale? Pero luego tiene que ser el analista, el trader, quien vea, pues si esto está subiendo y veo que esto está cayendo, pues la direccionalidad es bajista. ¿De acuerdo?
No os liéis, ¿eh? No os liéis con eso porque hay otros indicadores que cuando sube pretenden decir que el precio sube y cuando bajan pretenden decir que el precio baja. El ADX no es así, ¿vale? Es la principal diferencia respecto al resto de indicadores. Si quitamos los DMs para verlo un poquito más clarito, ¿vale? Vemos que el ADX tiene una serie de picos y valles, ¿vale? Con lo cual ya nos está dando una pista. Viendo esto así ya nos damos cuenta con mucha facilidad que la direccionalidad es algo cíclico, va y viene. Unas veces hay direccionalidad y otras veces no hay direccionalidad. La direccionalidad viene y se va con una cierta regularidad, ¿vale? Pero también podemos darnos cuenta de un detalle interesante, y es que cuando el ADX crece y tiene máximos crecientes, quiere decir que la tendencia está fuerte, está sana, está en su máximo apogeo, ¿vale? Y es un dato objetivo, es un dato cuantitativo completamente medible, ¿eh? Y en este caso la tendencia cuando llegó a este punto marcó su máximo en direccionalidad. Pero también nos está dando otra pista importante y es cuando se producen estos máximos, estos picos tan importantes en el ADX, que veis que es un pico muy superior a los demás, nos está dando también una pista importante y es que se puede producir, lo más probable es que se produzca una consolidación mayor porque el precio se ha sobreextendido. ¿Vale? Es algo así como cuando se produce sobrecompra y sobreventa con un oscilador. Si el precio ha ido demasiado lejos, demasiado rápido, suele requerir de una corrección, suele requerir de una consolidación, de una pausa. ¿Vale? Y como os he dicho antes, ¿qué es lo que buscan muchos inversores y traders de tendencias? Pues buscan esas pausas, esas consolidaciones para subirse a ellas en dirección de la tendencia. ¿De acuerdo? Entonces, los hay que utilizan el ADX como filtro para anticipar cuándo puede haber una pausa, esperan a que se produzca ese pico, ¿vale? Para subirse en dirección de la tendencia. ¿Y cómo lo hacen? Pues se puede utilizar los DMs, el positivo y el negativo, y cuando vuelven a diverger y cuando se produce la rotura del mínimo anterior de la consolidación, volver a entrar en la dirección de la tendencia. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las formas más típicas de utilizar el ADX y, sin embargo, de las menos conocidas por los traders que comienzan. Pero es la forma más correcta de utilizarlo, es decir, buscar máximos en el ADX, máximos importantes en el ADX, porque tras esos máximos importantes en el ADX se suelen producir consolidaciones interesantes a las que nos podemos subir. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo en el euro dólar. Ver en la sido y hubiera sido tal que así. ¿Veis que también tenemos máximos importantes? Fijaos que durante estos máximos importantes se produjeron las consolidaciones. ¿Veis? Aquí hubo este máximo importante, consolidación clarísima. Momento ideal para volver a entrar alcista. ¿Vale? Otro máximo importante, consolidación importante y de nuevo volver a entrar bajista. ¿Vale? Pero veis, cuando había tendencia alcista, el indicador se nos fue para arriba y cuando había tendencia bajista, el indicador también se nos fue para arriba. Por eso os decía que que tenéis que recordar que el indicador no me dice en qué dirección va. Solo me dice, el ADX solo me dice que hay direccionalidad, que hay fuerza, que hay impulso, que hay avance. ¿De acuerdo? Entonces, si marcamos con unas flechitas esos máximos, veis que cuando hay máximos crecientes hay direccionalidad. De nuevo aquí hay máximos crecientes, hay direccionalidad. Aquí hubo máximos crecientes, poco crecientes, y la direccionalidad estaba, pero estaba mucho más solapada, era mucho más sucia. ¿Lo veis? ¿Vale? Si marcamos con un circulito lo que ocurrió después de esos picos tan importantes, veis que hubo dos consolidaciones pues clarísimas, muy, muy, muy claras. ¿De acuerdo? Teníamos máximos crecientes, máximos crecientes, máximos crecientes, direccionalidad alcista, o mejor dicho, direccionalidad creciendo,
luego la tendencia creciendo, y en el momento en el que se produce este máximo importante de la DX, nos avisa, fijaos cuándo ocurrió, nos venimos a este momento y nos está dando un aviso de que en cualquier momento puede iniciarse la consolidación. Hay traders que utilizan estos máximos en el ADX para salirse de la tendencia. Si han entrado aquí abajo, en algún momento utilizan este máximo como aviso de que puede haber una consolidación en cualquier momento, para esperarse de nuevo a que la consolidación termine para volver a subirse a la tendencia. Y así, digamos que sobar, aprovechar mucho más, untar muchísimo más en la tendencia, beneficios en la tendencia. ¿Vale? Aquí ocurrió lo mismo. Tendencia bajista, fuerte direccionalidad, máximos crecientes en la direccionalidad, tendencia fuerte, se produce el máximo y, bueno, pues uno se podía haber salido de la tendencia y esperar a entrar. ¿Cuándo? Pues podría ayuda el cruce entre los dos DMs, de tal manera que cuando el DM alcista, el DM positivo, hubiera vuelto a separarse, haber entrado de nuevo largos. Y aquí cuando el DM bajista hubiera vuelto a separarse de forma clara y la acción del precio nos lo confirmara, volver a haber entrado bajistas. ¿De acuerdo? Carlos dice, ¿los parámetros son los que vienen por defecto? Sí. Los parámetros, Wells Wilder era un apasionado del número 14. Todos sus estudios, tanto en el RSI como en el ATR, como en este, lo hacía con el número 14. ¿Vale? ¿Por qué? No, por nada mágico, simplemente porque él consideraba que era un buen periodo. Según sus estudios, el número 14, escoger 14 periodos, 14 días, reflejaba bastante bien lo que ocurría en el mercado, que viene a ser aproximadamente algo así como medio mes. ¿Vale? En realidad es un poquito más de medio mes, ¿vale? Pero él los configuró por defecto en 14 y puesto que él era un experto de los indicadores que creó, yo no veo ningún motivo para cambiar esos parámetros. Creo que con los estándares es más que suficiente. ¿De acuerdo? Pepe dice, ¿qué tal Pepe? ¿Cómo estás? Dice, ¿los periodos son siempre referidos a días o pueden ser referidos a semanas u otros? Esto puede ser en cualquier temporalidad, ¿vale? Si bien es cierto que el ADX, como muchos indicadores, se diseñaron en gráficos diarios. Sin embargo, se puede probar también en otras temporalidades, ¿vale? Es posible que en otras temporalidades sí sea interesante ajustar los parámetros, ¿vale? Pero ajustarlos algo. Yo en principio creo que no hace ni falta. Yo creo que con el 14 seguramente funcione bien en cualquier temporalidad. En cualquier caso, con esto ocurre como con todos los indicadores. Es decir, al final se trata de utilizar el indicador con los parámetros de sensibilidad que mejor se ajusten a tus necesidades, a la temporalidad en la que vas a operar, al marco temporal de tus operaciones, a lo que van a durar tus operaciones y al nivel de sensibilidad que buscas en tu análisis. ¿Vale? Por defecto yo creo que ya te digo que 14 creo que está bastante bien. Carlos dice, ¿con qué otro indicador lo combinarías para diseñar un sistema de trading o por sí solo ya es suficiente? Bueno, esa es una pregunta ya, Carlos, muchísimo más amplia. Yo aquí os estoy hablando del indicador ADX y tienes que comprender que sistemas de trading hay miles, millones y siempre habrá miles y millones. Tienes que empezar a comprender que en el trading no hay una sola forma de hacerlo. Es decir, en el trading, el buen trading no consiste en que yo te diga utiliza este indicador en combinación con este otro porque es lo único que funciona. No, esto no es así. En el trading funciona prácticamente todo, prácticamente cualquier herramienta técnica, siempre y cuando uno sepa cómo utilizarlas. ¿Dónde está la dificultad? La dificultad está en que la mayoría de las veces no se confía en lo que se hace. ¿Vale? No se es paciente, no se tiene el entrenamiento suficiente para saber que va a haber operaciones perdedoras y operaciones ganadoras. El ADX por sí solo, en conjunción con la acción del precio, en conjunción con el gráfico de arriba del precio, es una herramienta ya potentísima para diseñar potentes sistemas de trading. ¿Vale?
Ahora, se puede utilizar en conjunción con otros indicadores. Hay gente que lo utiliza en conjunción con osciladores, hay gente que lo utiliza en conjunción con medias móviles, que digamos que sería el enfoque más clásico, el enfoque más habitual. Meterlo en conjunción con medias móviles, de tal manera que la ADX te diría cuándo hay direccionalidad y por lo tanto cuándo puedes utilizar las medias móviles, porque las medias móviles dejarán de darte falsas señales por falsos cruces. ¿Vale? Esa es la teoría que hay detrás de la conjunción, de utilizar conjuntamente el ADX con medias móviles. ¿Vale? Josep dice, ¿en velas de 15 minutos sería factible? Sí, ya ha dicho que en cualquier temporalidad. Álvaro dice, en el momento en el que veo que el ADX está extendiendo, ¿puedo concluir que no es un buen momento para operar? Si tú eres un operador, esa es una buena pregunta. Mira, si ya has entrado, ¿vale? Si ya has entrado, imagínate que has entrado en este movimiento bajista por algún motivo, ¿vale? Porque tu análisis técnico te hace ver que este es un buen momento para entrar bajista por 1000 motivos diferentes. En ese momento podrías estar pendiente del ADX para ver si la direccionalidad aumenta o no. En el momento en el que veas que se producen mínimos descendientes, puedes pensar que la direccionalidad se está perdiendo y por lo tanto puede ser buena idea o bien tomar beneficios parciales o bien cerrar completamente tu operación. ¿Vale? Pero eso es algo que cada uno tiene que investigar dentro de su propio sistema de trading. ¿De acuerdo? Fernando, la grabación la podrás ver aquí en FX Street, la podrás ver también en nuestra página web en forexweb.com. Bueno, voy a continuar. Parece mentira, vuela. Me pregunta aquí Miguel, Band Value 20, ¿qué significa? ¿Dónde ves tú lo de Band Value 20? No sé a qué te refieres. Band Value a lo mejor es un dato de otro indicador, de las Bollinger Bands. Desde luego no, aquí no hay bandas. Bueno, pues consejos sobre su uso. Visual Chart. Bueno, Miguel, aquí no estamos hablando de Visual Chart y por lo tanto no tengo ni idea de lo que me estás preguntando, ¿vale? Vamos a centrarnos en una serie de consejos que os quiero dar a todos vosotros sobre cómo utilizar correctamente el ADX. Uno de ellos, el primero, ya os lo he montado. Y es algo que os comento siempre que os hablo de indicadores. Todos los traders cuando comenzáis o cuando comenzamos tenemos la tendencia a cometer el error de pensar que lo único que tenemos que hacer es encontrar un indicador mágico que me dé crucecitos. Cuando cruza rojo la línea roja con el no sé qué, me pongo corto y lo ajusto y ale, a ganar dinero. Señores, eso no funciona. Olvídense de eso. Los indicadores técnicos solo funcionan en conjunción con el análisis que hagamos del precio. Porque según cómo esté el precio, el contexto de uso del indicador cambia. Y según cómo esté el precio, debemos utilizar, por lo tanto, el indicador de una u otra manera. Así que para todos aquellos que estéis pensando que vais a utilizar el indicador ADX para hacer crucecitos, el verde cuando cruza del rojo me pongo largo, lo siento, no lo hagáis. Otros muchos ya lo hemos intentado antes y la experiencia nos ha demostrado que eso no funciona y que no es el camino. No perdáis el tiempo por ahí, de verdad. Hacer caso de los que sabemos. No funciona. ¿Cómo funciona? En conjunción con el precio. Tendréis que aprender a analizar la acción del precio, tendréis que aprender a analizar la evolución del gráfico de precios para saber qué indicador podéis utilizar en cada momento, si es que queréis utilizar alguno, y por lo tanto utilizarlo correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, usarlo siempre en conjunción con el precio. Segundo, si lo utilizáis, os puede ayudar a filtrar activos y mercados con tendencia. Si lo que buscáis son sistemas de trading en tendencia o habéis descubierto que vuestro sistema de trading funciona mejor cuando hay tendencia, pues puede ser una buena manera de decidir en qué mercados vais a operar o en qué activos vais a operar o en qué pares de divisas vais a operar. ¿Por qué? Pues porque os podríais marcar una regla que dijera que solo vais a entrar en un mercado si el ADX está por encima de
X valor, por ejemplo, de 20. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces ayuda a filtrar qué mercados activos o subyacentes o pares están en tendencia o tienen direccionalidad. ¿Vale? De hecho, hay sistemas automáticos que utilizan como uno de los primeros parámetros para definir, o uno de los primeros algoritmos para definir si opera su sistema, es el ADX. También se puede utilizar como filtro en sistemas tendenciales. Imaginaos que tenéis un sistema tendencial de cruces de medias móviles, pues podríais utilizar el ADX como un filtro para que no tome las señales, de los cruces de medias móviles si no tenemos un ADX por encima de determinado valor. ¿Vale? Es decir, como un filtro en sistemas tendenciales o como un filtro en sistemas tendenciales discrecionales, como los ejemplos que os acabo de poner. Es decir, buscar tendencia y esperar a que el filtro del ADX me indique cuándo está habiendo una consolidación o cuándo se está reanudando la tendencia. ¿De acuerdo? John Murphy, en su libro Análisis técnico de los mercados financieros, también sugiere utilizarlo en conjunción con el Parabolic SAR, que, como veis, como os he comentado al principio del webinar, es un indicador que también diseñó Welles Wilder. ¿Vale? En conjunción con el Parabolic SAR, se podría utilizar los cruces de las señales DM, de las líneas DM, y salirse cuando el precio toca el Parabolic. Yo creo que sería un sistema muy poco robusto, la verdad. ¿Vale? Pero puesto que John Murphy lo recomienda, quizá alguno quiera probarlo en backtesting. Recordad lo que os digo siempre, no os pongáis a operar estas ideas directamente en cuenta real porque las cosas no funcionan así, perderéis dinero. Lo que hay que hacer es primero probar las ideas en backtesting con datos históricos del pasado para ver si realmente funciona y si funciona probarlo luego en demo. Y si aún así seguís ganando ya pasaríais a real. ¿Vale? Y por último, una cosa que podéis hacer es realizar lo que llamo análisis técnico sobre el propio ADX. Y me explico. Voy a poner un gráfico, pues por ejemplo este de la libra dólar con el ADX, y podríamos estar marcando lo que podrían ser una especie de soportes y resistencias del ADX, de tal manera que diríamos, oye, mira, cuando supere este máximo de ADX, la direccionalidad es mayor. ¿Vale? Y entonces entramos en la dirección del breakout, de la rotura. En este caso, hubiéramos podido marcar una línea aquí, ¿vale? Y cuando hubiera roto este máximo, que hubiera coincidido aproximadamente por aquí, ¿vale? Haber entrado cortos, ¿de acuerdo? Porque nos estaba marcando nuevos máximos en direccionalidad. También podríamos haber trazado una línea de tendencia en esta tendencia alcista del ADX y habernos salido de la tendencia bajista en el momento en el que el ADX rompe la línea de tendencia, ¿vale? Porque en ese momento probablemente se produzca una consolidación, ¿vale? Estas son técnicas que utilizan analistas técnicos reputados como pueden ser Martin Prink, el británico Martin Prink, una auténtica leyenda del análisis técnico, o como pueda ser John Murphy, que también realiza análisis técnicos sobre los propios gráficos de indicadores técnicos, ¿no? ¿Vale? Con el ADX es susceptible de poder hacer eso. ¿Vale? Bueno, nos quedan unos poquitos minutos para ir finalizando. Dejarme que vea alguna pregunta que me podáis haber hecho y que se me haya pasado. Dice Andrea, ¿analizas el precio solo mirando las velas o de otra forma? Básicamente mirando las velas. Y a mí me gusta utilizar velas japonesas. Me parece que las velas japonesas visualmente son mucho más potentes que las barras de precio. ¿Vale? Francisco Javier dice, ¿en qué temporalidad es bueno entrar si el ADX está por encima de 20? Bueno, yo no he dicho que sea bueno entrar si el ADX está encima de 20. Mucho cuidado, Francisco San Javier, porque quizás estás escuchando cosas que quieres escuchar pero que yo no he dicho. Vamos a ver, el ADX funciona relativamente bien en cualquier temporalidad. ¿Vale? Lo único que he hecho es poner un ejemplo concreto diciendo que a lo mejor
alguien podría diseñar un sistema de trading que seleccionara los mercados o los activos en los que o el estudio de activos o subyacentes que tuvieran una ADX por encima de un determinado valor. Y he puesto, por ejemplo, el 20. ¿Vale? Cuidado, Francisco Javier. ¿Vale? Fernando dice, ¿se pueden utilizar con velas Heiken Ashi? Pues la verdad, no me lo había planteado. La verdad es que no me lo había planteado. Entiendo que las velas Heiken Ashi en sí mismas ya proporcionan suficiente información sobre direccionalidad como para incorporar un ADX. Creo que sería información redundante, pero la verdad no lo he investigado. Andrea dice, gracias Yuri, de nada, hombre, muchas gracias por tus palabras. Jaime dice, creo que cuando el ADX baja desde un pico es un buen momento para mover el stop. Pues eso es una buena reflexión, Jaime, ciertamente. Es un buen momento para gestionar el riesgo. Si se está perdiendo direccionalidad, podemos ir ajustando nuestros stops, podemos ir pensando en tomar beneficios parciales, podemos ir pensando en hacer cualquier cosa para defendernos de una posible vuelta o consolidación. Por lo tanto, lo que estás diciendo es bastante inteligente. ¿Vale? Bueno, vamos a dar por finalizada ya la videoconferencia. Veo que ha quedado todo bastante claro. Muchísimas gracias a todos. Os tengo que pedir disculpas porque por lo visto ha habido algunos problemas de sonido. La verdad es que no sé a qué se pueden deber. Ya lo investigaremos. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Ha habido un altísimo número de personas que os habéis registrado. Ha sido un placer poder ayudaros y nos veremos en un webinar posiblemente el próximo mes. Ahora lo hablaremos con Vicky para ver cuándo podemos programar el siguiente webinar y sobre qué tema sería.